sustanciar. Y por esta razón el dispositivo de la sentencia número 858 ha de leerse así: la sala acuerda abocarse a sustanciar y decidir según la ley orgánica procesal del trabajo. Sustanciar y decidir según la ley orgánica procesal del trabajo. Según la ley orgánica procesal del trabajo, sustanciar es una materia que compete al juez de sustanciación, mediación y ejecución, en tanto que decidir es una materia que compete al juez de juicio. Es por esta razón que aquí cabe hacer la pregunta medular para la resolución de esta incidencia, pues no es otra que esta: ¿quién es el juez de sustanciación, mediación y ejecución? ¿Y quién es el juez de juicio en este procedimiento y ante esta sala de casación social? Para responder, nosotros presentamos 4 argumentos. El primero: aunque es de perogrullo, la sentencia número 858 contiene un abocamiento a sustanciar y decidir en el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, en la sala de casación social. El segundo argumento: la sala de casación social, como tribunal de trabajo, es competente para sustanciar y decidir, según se desprende de los artículos 29 y 14 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El tercer argumento: según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, los juzgados de sustanciación son competentes para sustanciar, como su propio nombre lo indica, de donde se deduce que si los juzgados de sustanciación son competentes para sustanciar, las salas son competentes para decidir. Cuarto argumento: es un principio de derecho que la interpretación de las normas se debe hacer de forma racional, de suerte que no se arriba a consecuencias absurdas. En el presente caso, si se llegase a la interpretación que el juez de sustanciación, mediación y ejecución en este procedimiento es la sala de casación social y no el juzgado de sustanciación, se estarían produciendo por lo menos 2 consecuencias absurdas. La primera: quedaría totalmente eliminada la posibilidad de apelar de las decisiones de ese juez de sustanciación, mediación y ejecución. Según la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, todas las decisiones del juez de sustanciación, mediación y ejecución son susceptibles de apelación. En el Tribunal Supremo de Justicia solamente son susceptibles de apelación las decisiones del juzgado de sustanciación. Obviamente no son susceptibles de apelación las decisiones de la sala de casación social. La segunda consecuencia absurda: quedarían nulas todas las actuaciones en las cuales el juzgado de sustanciación ha fungido como juez de sustanciación, mediación y ejecución. Decisiones tan importantes como la admisión de la demanda, por ejemplo, o la audiencia preliminar, quedarían nulas, y el juzgado de sustanciación en la sala de casación social, como juez de sustanciación, mediación y ejecución, debería proceder nuevamente a tomar decisiones como la admisión de la demanda de hace 6 años, notificar a las partes, emitir cartas rogatorias, realizar la audiencia preliminar, fue realizada hace 5 años, entre otras. Que esta sería una interpretación absurda, una interpretación racional con consecuencia absurda, es extremadamente obvio. Pero resulta que además sería una interpretación contraria al principio indubio pro operario del rango constitucional, según el cual la interpretación de las normas laborales se debe hacer en supuestos de duda, de suerte que favorezca al trabajador. Igualmente sería una interpretación contraria a todos los principios establecidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y por supuesto sería contraria al principio de economía procesal. En fin, haciendo una lectura manipulada de la sentencia número 858, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se llega a la siguiente conclusión: el juez de sustanciación, mediación y ejecución en este procedimiento ante esta sala es el juzgado de sustanciación y la sala es el juez de juicio. Pero esta conclusión de derecho también tiene un parangón en los hechos. Resulta que hay 7 actuaciones en este procedimiento en las cuales el juzgado de sustanciación ha fungido de juez de sustanciación, mediación y ejecución. 7 actuaciones en las cuales el juzgado de sustanciación ha procedido a dar cumplimiento al dispositivo de la sentencia 858 en lo que respecta a abocarse a sustanciar y decidir, y más específicamente en lo que respecta a abocarse a sustanciar. 7 actuaciones en las cuales el juzgado de sustanciación ha procedido a dar continuidad al procedimiento según la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Estas 7 actuaciones son las siguientes: admisión de la demanda, 1; 2, notificación de las partes; 3, cartas rogatorias para las demandadas domiciliadas en el extranjero; 4, realización de la audiencia preliminar hace 5 años; 5, audiencia conciliatoria, 5 audiencias conciliatorias sin que se hubiese producido ningún tipo de resultado; 6, admisión de pruebas;
y 7, el decreto del medio ambiente. Pero de la sentencia número 858 hay que decir más. Esa sentencia fue validada por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Efectivamente, en sentencia número 147, de fecha 25 de febrero del año 2008, la Sala Constitucional, respondiendo a una revisión solicitada por la demandada en contra de la sentencia número 858, indicó de forma expresa que no había lugar a esa revisión. Pero la Sala Constitucional fue mucho más allá y de forma explícita, palmaria y lapidaria, indicó: la sentencia número 858 no viola precepto constitucional alguno. Es decir, que la sentencia número 858 no solamente es cosa juzgada y de conformidad con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil no puede ser reformada ni revocada, sino que además la sentencia número 147 del 2008 de la Sala Constitucional, que confirma, convalida y ratifica la sentencia número 858 de esta Sala, tampoco puede ser desacatada, porque de conformidad con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es vinculante para todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia y todos los tribunales de la República. En resumen, la sentencia número 858 es una sentencia incógnita, que además contiene el mapa de ruta a seguir por esta sala, cuando es otro que sustanciar y decidir en la sala de casación social, donde sustanciar es tema que compete al juzgado de sustanciación. Nuestro segundo argumento, a los efectos de esta apelación se ha declarado sin lugar, es el contenido del artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo es un artículo especial en materia laboral adjetiva. Es un artículo que difiere de otros artículos en otras legislaciones que regulan el tema de las materias cautelares. Es un artículo que constituye el desarrollo legislativo del artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en lo que respecta a la referencia a que las prestaciones sociales son créditos de exigibilidad inmediata. Y más importante, es un artículo que sobre todo viene a corregir una discriminación histórica, grosera y además inconstitucional que existía en Venezuela, de la cual eran víctimas los trabajadores. Una discriminación que se perpetraba a través de una ventaja que solo existía en la jurisdicción mercantil, en los procedimientos de intimación y en los procedimientos de vía ejecutiva. Así, en esos procedimientos, una persona que fuese acreedor de un crédito exigible, que derivara de un instrumento público, una letra de cambio o un pagaré, podía solicitar y obtener medida de embargo sobre bienes muebles, propiedades sobre adversarios mediante una sola probanza, la del humo boni juri, humo del buen derecho o presunción del buen derecho. Un trabajador que se encontrase en las mismas circunstancias, acreedor de un crédito exigible laboral, estaba expuesto a un trato diferente. Digamos que el trabajador era acreedor de un crédito laboral exigible, las prestaciones sociales, que como establece la Constitución son créditos laborales de exigibilidad inmediata, que derivara de un instrumento público, digamos un contrato de trabajo criticado. Ese trabajador debía probar, además de la presunción del buen derecho, también el periculum in mora, o peligro inminente o riesgo de ilusoridad. El artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo viene a corregir esta barra basada y se constituye en un artículo de vanguardia, de avanzada, de gran contenido social, con 4 elementos diáfanamente establecidos. El primero procede a solicitud de parte, es decir, no puede proceder de oficio. El segundo es competencia del juez de sustanciación, mediación y ejecución, no es competencia del juez de juicio. El tercero es que procede siempre y cuando exista presunción grave del derecho que se reclama. Es decir, no es necesario acompañar el medio de prueba de la presunción con la solicitud, pudiese existir en auto. Y el cuarto es que el fin de la medida debe ser evitar que la pretensión quede ilusoria, circunstancia que se satisface mediante la mera indicación por el juez en el momento en que decrete la medida. En resumen, el artículo 137 establece que el único requisito que hay que probar es que exista presunción grave del derecho que se reclama. El último argumento que queremos presentar es la virtud del decreto del 23 de octubre. Ese decreto es una consecuencia directa de la sentencia número 858. En virtud de esa sentencia, el juez de sustanciación de esta sala procedió a dar cumplimiento al dispositivo de la sentencia número 858 en lo que respecta a la referencia a abocarse, a sustanciar y decidir según la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y más específicamente en lo que respecta a la referencia a abocarse, a sustanciar según la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y procedió a aplicar la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
específicamente el artículo 137, respecto al cual cumplió con todos y cada uno de los elementos. Así, la solicitud, la medida cautelar procedió a solicitud de parte, quien hizo esa solicitud hace 5 años con motivo de la realización de la audiencia preliminar. En segundo lugar, la medida fue acordada por el juez de sustanciación de esta sala, quien acordó además, podía acordar una medida cautelar nominada o innominada a su discreción, como establece el artículo, y acordó explícitamente una medida cautelar nominada en embargo. En tercer lugar, el juez de sustanciación indicó expresamente que sin prejuzgar el fondo del asunto, observaba que en autos existía un contrato de trabajo autenticado del cual derivaba la presunción grave del derecho que se reclama. De ese contrato hay que decir dos cosas rápidamente. En primer lugar, ese contrato contiene la libre manifestación de voluntad de la parte generadora de derechos y obligaciones. Pero hay que decir más importante, que ese contrato fue suscrito ante un funcionario público con competencia para dar fe pública, el notario, quien hizo justamente eso, le dio fe pública al contrato. El cuarto y último elemento de la legislación fue satisfecho por el juez de sustanciación, quien indicó expresamente que el fin de la medida era evitar que la pretensión quede ilusoria. El juez de sustanciación fue más allá e indicó que el transcurso del tiempo estaba haciendo que la pretensión estuviese en riesgo. Hay que advertir que este procedimiento ha llevado casi 13 años sin que haya habido una sola sentencia del fondo y sin que haya habido, por supuesto, indemnización de las prestaciones sociales. En fin, el decreto cumplió todos los extremos de ley y por esa razón y por las razones anteriores solicitamos lo siguiente. En primer lugar, que sea declarada sin lugar la presente apelación. En segundo lugar, que se ratifique la medida de embargo. En tercer lugar, que se ajuste el monto del embargo como solicitamos en escrito el 14 de febrero del año 2013. Y en último lugar, que se establezca la condenatoria en costa respectiva a la demanda. Muchas gracias. ¿Alguno de los magistrados va a hacer alguna pregunta? ¿Esta sala se siente suficientemente ilustrada? Honorable magistrado, le pido en atención al principio de igualdad de las partes que él se entendió 5 minutos y que se me concedan a mí porque si no se estaría rompiendo la igualdad. Yo hablé 10 minutos, él habló 15. Entonces que se me concedan esos 3 minutos que voy a hacer el tiempo. Se le concede los 3 minutos. Muchas gracias. Honorable magistrado, acabamos de escuchar la confesión contundente de la parte actora cuando ha dicho que nuestra representante es una empresa solvente. Acaba de reconocerlo, acaba de justificar la aplicación del artículo 151 de la Ley Orgánica del Trabajo, que dice que contra los socios, que los socios de las sociedades anónimas no son trabajadores, él era socio. Invoco la confesión que ante este honorable tribunal, de manera clara, contundente, cristalina y coherente, acaba de ser el actor Omar García Bolívar. Ni siquiera Teresa Omar, él mismo acaba de decir que mis representadas son empresas excelentemente solventes. Esto es suficiente para revocar la cautelar, su propia confesión. Y gracias por haberse entendido. Gracias, honorable magistrado. Esta sala se siente suficientemente ilustrada, se retira para deliberar. Ustedes deben permanecer en el recinto de la misma hasta nuestro regreso para dictar el dispositivo del fin. De pie, por favor. Con la decisión unánime de los magistrados presentes, esta sala de casación social accidental del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: primero, sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada. En consecuencia, se confirma la decisión de fecha 23 de octubre del 2012. Dictada por el juzgado de sustanciación de esta sala, que acordó decretar medidas de embargo de bienes muebles propiedad de las demandadas Despacho de Abogados, miembros de Norton Rose SC, Norton Rose LLP y Norton Rose LLP, anteriormente denominada Macleod Dixon. Segundo, se ratifica la medida de embargo preventivo sobre bienes muebles propiedad de las demandadas Despacho de Abogados, miembros de Norton Rose SC,
Norton Rose LLP y Norton Rose LLP, anteriormente denominada McLeod Dixon. En los